Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 1194-2016, formado por apelación directa de sentencia de amparo en la acción promovida por el señor Julián Palax Tiús contra el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Sololá. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, la parte resolutiva del fallo apelado y las advertencias reglamentarias correspondientes. Es acto reclamado en el presente amparo la citación contenida en oficio de 28 de septiembre de 2015, por medio de la cual la autoridad recurrida ordena al postulante presentarse al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Sololá para una diligencia judicial, así como presentar los objetos que le fueran entregados en forma provisional. La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 26 de febrero del 2016 consideró: en el presente caso, este tribunal estima que la autoridad impugnada actuó en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales conferidas en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y dentro de los límites de su competencia, por lo que no existe agravio a reparar por esta vía constitucional, por lo que el amparo interpuesto no puede constituirse en una instancia revisora de lo resuelto por la jurisdicción ordinaria, razón por la cual se estima que no existe violación de las normas denunciadas, toda vez que la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde con exclusividad e independencia a los tribunales de justicia, circunstancia que no permite por caso alguno que el amparo pueda constituirse en una instancia revisora de lo resuelto, ya que le corresponde a la jurisdicción ordinaria valorar o estimar las proposiciones de fondo. Por lo que quienes juzgamos en esta instancia consideramos que la resolución emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente no constituye una resolución arbitraria, pues no genera un agravio personal y directo a los derechos que asisten al amparista y de acuerdo a lo que considerado se debe denegar la presente acción interpuesta. De conformidad con el artículo 47 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el tribunal que dicte sentencia tiene obligación de imponer las multas y sanciones establecidas en la misma. El artículo 45 de la Ley en cita establece que la condena en costa será obligatorio cuando se declare procedente el amparo. Podrá exonerarse al responsable cuando la interposición del amparo se base en la jurisprudencia previamente sentada, cuando el derecho aplicable sea de dudosa interpretación y en los casos en que, a juicio del tribunal, se ha actuado con evidente buena fe. Extremo último que se actualiza en el presente caso, razón por la cual no se hace ningún pronunciamiento en cuanto a las costas ni sanciones, sino únicamente se impondrá la multa correspondiente al abogado patrocinante. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Amparo de primer grado resolvió: deniega la acción constitucional de amparo promovida por Julián Palax Tiús en contra del juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Sololá. Se exime al interponente al pago de las costas causadas. Impone a los abogados patrocinantes Sergio Manfredo del Tetón de León y Cristian Osvaldo Otzin Pollón la multa de 1,000 quetzales a cada uno, la que deberán hacer efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro del 5º día de encontrarse firme el presente fallo, y en caso de incumplimiento se cobrará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización del presidente de la Corte de Constitucionalidad. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias.
Pueden hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo y de la vista pública, señor Juan Palax Tiús, quien actúa con el patrocinio de los abogados Sergio Manfredo Beltetón de León y Cristian Osvaldo Otzin Pollón, quienes compartirán el tiempo para el uso de la palabra. ¿Quién expresará primero? El señor, adelante. Muy buenos días, autoridad, pues gracias, buenos días. Aquí está autoridad del indígena también, pues yo soy autoridad del año 2014, pero visitar por 2015, el 28 de septiembre, pero yo no soy autoridad, porque el radio comunitario, ese necesita el pueblo, necesita de cualquier actividad, pues para eso estamos acá a usted, autoridad, pues agradece como la autoridad indígena también derecho a exigir esa palabra, esa radio para todo el pueblo también. Gracias para Sololá, gracias a usted, muchas gracias. Mi palabra, unos 2, 3 palabras. Adelante, por favor, ¿quién sigue? Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, autoridades indígenas que nos acompañan en esta vista pública, el mejor de los días. Mi representado, el señor Julián Palax, en su momento también representó a la comunidad indígena Cachiquel Xacaxac del municipio de Sololá y departamento Sololá, hace uso de esta vía constitucional toda vez que ha sido víctima de una serie de violaciones permanentes y sistemáticas a un derecho legalmente establecido, no solo en la Constitución Política de la República de Guatemala, sino también en convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Un ejercicio que de alguna manera el Estado ha evadido su responsabilidad de incluirlo dentro de su normativa nacional, toda vez que también la Convención de Berna mandata a los estados a adecuar su normativa interna en base a los convenios internacionales. También el avance que se ha tenido en este reconocimiento del derecho de la libertad de emisión y opinión de los pueblos indígenas a través de sus propios medios de comunicación, o sea, las radios comunitarias, tal como lo mandata el Acuerdo de Identidad y Derecho de Pueblos Indígenas en el inciso H específicamente. Este derecho, como lo decía anteriormente, ha sido evadido por el Estado para su reconocimiento en su normativa ordinaria. Y lo que hace el Estado para reprimir este derecho, hace uso del sistema penal, hace uso del derecho penal. Sabemos que en los estados de derecho, el derecho penal es de última ratio, es la última opción. Sin embargo, en las comunidades indígenas donde funcionan radios comunitarias, es la principal herramienta del Estado de Guatemala para reprimir el ejercicio de la libertad de emisión y expresión de los pueblos indígenas a través de las radios comunitarias. En el caso de Radio Juventud, una radio comunitaria al servicio de la comunidad, con una programación que efectivamente sirve a la comunidad para informar y formarse desde distintos niveles de su población. La Radio Juventud, como nos trae en el presente caso, fue víctima de esta estrategia sistemática del Estado para silenciar de alguna manera dentro de su medio de comunicación la libertad de emisión y expresión de los pueblos indígenas. Este hecho no solo ha sido condenado por distintas relatorías, sino que también ha sido de grande preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatores han venido a hacer visitas in situ y han rendido informes donde han establecido y han recomendado al Estado democratizar las frecuencias radioeléctricas. Como lo decía el amparista en su momento, la radio comunitaria es una necesidad de la población y esta necesidad también ha sido recomendada por los relatoras que han venido al Estado de Guatemala y han hecho esta principal observación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también en su reciente informe denominado con la venia del presidente del tribunal, solicito que me autorice leer el nombre del informe. Situación de los derechos humanos en Guatemala, diversidad, desigualdad y exclusión. En dicho informe, la Comisión Interamericana, que lo entrega específicamente en el Palacio de Guatemala en abril del presente año, describe cómo el Estado de Guatemala ha violado sistemáticamente distintos derechos de los pueblos indígenas y uno de esos derechos
es el derecho a la libertad de emisión y opinión de los pueblos indígenas a través de sus medios de comunicación. La Comisión reitera la recomendación que hace la Relatoría respecto a cómo se ha utilizado el derecho penal para reprimir este ejercicio. Reitera en su informe en el párrafo 302 cómo la Relatoría ha recogido entonces después de sus visitas esas preocupaciones y esas recomendaciones al Estado. Igual con la venia del tribunal quiero leer específicamente la parte conducente de la Relatoría. En el párrafo 2 dice: asimismo, en diferentes oportunidades, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha señalado que la utilización del derecho penal para sancionar violaciones del régimen de radiodifusión pueden resultar problemáticamente a la luz de la Convención Americana. En este sentido, la Comisión recuerda que el establecimiento de sanciones de tipo criminal por conductas relacionadas al ejercicio regular o no autorizado de la radiodifusión comercial o comunitaria resulta desproporcionado. Esta es una de las recomendaciones y observaciones que hace la Comisión Interamericana en su reciente informe al Estado de Guatemala. De esa cuenta solicitamos que en el presente amparo pues, se declare con lugar nuestra apelación y cese toda medida de, pues, se restablezca la libertad de emisión y expresión de los pueblos indígenas a través de sus radios comunitarias, principalmente la Radio Juventud de la comunidad Xacaxac del municipio de Sololá, departamento de Sololá. Compartiremos el tiempo con el licenciado Sergio Manfredo Beletón, haciendo uso de los 15 minutos que establece el acuerdo respectivo. Miembros de este alto tribunal constitucional, honorables miembros de las autoridades ancestrales de Sololá aquí presentes, por este medio, pues quisiera hacer una breve reseña, un breve historial de cómo se origina los antecedentes de este proceso de amparo. Honorables magistrados y honorable magistrada, el juez de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Sololá emite un auto en donde devuelve los aparatos que fueron recogidos a la comunidad de Xacaxac al señor Julián Palash Tius. Entonces, en ese sentido, lo devuelve haciendo un análisis jurídico constitucional, citando los instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, como lo es del convenio 169, y dice, con la venia, señor presidente, una cuestión, 4 líneas, si me permite. Adelante. Muchas gracias. Que después de analizar la resolución impugnada, dice, porque el Ministerio Público le pide que enmiende su resolución y que devuelva los aparatos, que ordene la devolución de los aparatos. Dice el señor juez, después de analizar la resolución impugnada, los motivos, agravios y fundamentación que invoca el interponente del presente recurso, en congruencia con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, principios generales del derecho y nuestro ordenamiento jurídico vigente, establece: 1. Es insoslayable considerar que Guatemala es un país multilingüe, multiétnico y pluricultural, y que todos los grupos coexistentes deben convivir dentro del territorio y en el marco de la unidad como nación. Por lo tanto, las resoluciones que los juzgadores profieren deben observar el reconocimiento y respeto a la diversidad étnica, lingüística y cultural de nuestro país, y que las normas tanto ordinarias y constitucionales deben ser interpretadas en su conjunto armónico de preceptos en atención a los convenios de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos aceptados por el Estado guatemalteco. Y dice, es preciso mencionar que es un criterio erróneo que las normas ordinarias deben ser aplicadas en tenor literal, porque se debe hacer valer la Constitución Política de la República ante cualquier ley que a su juicio disminuye, restringe o tergiversa los derechos que la Constitución garantiza y protege. Por lo tanto, dice, advierte que la fundamentación del ente fiscal carece de fundamentación y carece de sustento jurídico, tomando en cuenta lo establecido en el artículo anterior, por lo que el tenor del artículo 202 del Código Procesal Penal resulta innecesario que estén resguardados los objetos secuestrados en el almacén de evidencias del organismo judicial. Por lo que estima que dicho equipo deberá ser devuelto en forma provisional para los efectos correspondientes a la comunidad de Xacaxac. Y entonces deja sin efecto la solicitud solicitada por el Ministerio Público de que a solicitud de las radios, los monopolios de la radio, que a solicitud de ellos, que se les despoje de los aparatos a los señores de la radio Xacaxac, a la comunidad. Honorables magistrados, honorables magistradas, lo que alega la sentencia impugnada de apelación es carencia de legitimidad activa del amparista y
también dice que el amparo no es un medio de revisión de los fallos de la justicia ordinaria. Honorables magistrados, en lugar de esta sala de apelaciones que conoció este amparo, de favorecer, de estimular los fallos que son escasos en Guatemala, que le dan positividad a la vigencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que le dan vigencia y positividad también al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En lugar de estimular este tipo de fallos, lo que hacen es dejarlos sin efecto y ordenar lo contrario. Creo que la legitimidad activa en Guatemala, esta Honorable Corte de Constitucionalidad, ha superado también esta situación, ya que en fallos reiterados, por ejemplo, en los expedientes 2749-2009, 2809-2009, 2771-2009, acumulados al 2987-3074, ha sustentado que en defensa del orden constitucional es posible, sin caer en lo que se ha denominado la acción popular, que la legitimidad activa en defensa, en este caso de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sea válida y no es motivo para que se mantenga el criterio tradicional de que solo el agravio directo del amparista puede ser tomado en cuenta a la hora de resolver un amparo. En este caso, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, es de establecer, y ustedes lo analizarán en su momento, que la comunidad de Xacaxac-Sololá no fue tomada en cuenta ni en el amparo cedido por el MP, que dentro de lo que leí, que el amparo que sigue el Ministerio Público en contra del juzgador, en donde se le obliga entonces al juez a ordenar, pedir la devolución de los objetos de la radio, ni tampoco fue tomada en cuenta por el juez de instancia dentro del proceso penal que estamos llevando a cabo en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sololá. Es en ese sentido que se debe de analizar, honorables magistrados, que la necesidad de que la comunidad que no fue tomada en cuenta no ha sido citada o ido vencida en juicio para la devolución de los objetos. El señor Julián, don Julián, no era ya miembro de la alcaldía comunitaria, y a él se le quiere obligar a que devuelva los objetos. Él no puede porque la comunidad es la dueña de la radio comunitaria, es la propietaria de los aparatos, y él caería en un grave problema de usurpación de calidades y además ante su propia comunidad, al estar exigiendo él ir a sustraer los objetos y irlos a dejar a un juzgado o al Ministerio Público. Entonces, por eso es que planteamos amparo, porque se planteó recurso de reposición y el juez actual, sin tomar en cuenta lo que tomó en cuenta el juez anterior, dice que sí se debe devolver los objetos. Entonces es necesario, honorables magistradas y magistrados, que se tome en cuenta la comunidad, que se tome en cuenta la necesidad que hay de respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, porque es un mandato constitucional en el artículo 66 constitucional, es un mandato de los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, que ha avanzado esta Corte de Constitucionalidad en aplicarlas, y que se deje sin efecto lo que es cuando se trata de la defensa del orden constitucional, en especial en casos de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que se deje sin efecto la tesis tradicional de que solo el agravio directo es susceptible de amparo. Señores magistradas y magistrados, se violó el derecho de defensa y del debido proceso de la comunidad de Xacaxac. No ha sido citada y vencida y oída y vencida en juicio en un proceso predeterminado, y se le está ordenando a una persona que ya no es autoridad que despoje a esa misma comunidad de objetos propiedad de la comunidad. Aquí hay situaciones que no se tomaron en cuenta en la sentencia impugnada de apelación, que carecen, que no analizó las… Tiene un minuto para concluir. Señor presidente, no analizó en la sentencia de la Corte de Apelaciones, no analizó en ningún momento la necesidad de tomar en cuenta los convenios, no analizó las argumentaciones del amparo, y en consecuencia también por carencia de fundamentación de la misma sentencia que violenta el derecho de defensa, es necesario que se declare con lugar la presente apelación. Únicamente, señores magistrados, solicitamos que se deje sin lugar
la orden, entonces, como consecuencia del fallo, se le ordena al tribunal apelado que deje sin efecto la resolución en donde le ordena a don Julián Palash Tius que devuelva a él cuando él ya no tiene los defectos que se le están pidiendo y que atente en contra de su propia comunidad. Únicamente los honorables magistrados, señor. A continuación, le corresponde el turno al Ministerio Público por medio de la señora agente fiscal, abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal. Tiene el uso de la palabra. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, abogados que me han antecedido en la palabra y demás personas que se encuentran en esta sala de vistas. El Ministerio Público está de acuerdo, comparte lo resuelto y lo considerado en la sentencia del 26 de febrero del 2016 emitida por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala. Es importante acotar que en el presente caso el acto reclamado consiste en una citación en la cual la autoridad jurisdiccional cita al señor Julián Palash Tius para que acuda al tribunal. Esta citación, como se puede advertir de los antecedentes de amparo, cumple con lo establecido en el artículo 173 del Código Procesal Penal, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué razón? Porque se le hace saber al postulante cuál es el motivo de esa citación. Se le indica que tiene que acudir ante un juez jurisdiccional del orden penal. Se le indica la hora, la fecha y cuál va a ser la identificación del procedimiento que se va a seguir. Por lo cual, no es cierto que se ha vulnerado su derecho de defensa y debido proceso, porque ¿qué objetivo tiene esa citación? Señores, el objetivo que tiene esa citación es de acudir ante el órgano jurisdiccional y esclarecer e indicar lo que el postulante está viniendo a indicar a esta vista, que él ya no es alcalde comunitario, que él ya no puede tener los objetos que fueron entregados en forma provisional. Eso lo entendemos, pero también es importante indicar que sí existió, como lo dijo el abogado postulante, un proceso, que con anterioridad a este proceso de amparo, dentro de la primera diligencia que se llevó a cabo, se llegó hasta el proceso de amparo. Como consecuencia de todo este proceso de amparo es que se volvió a citar a esta persona. Por lo tanto, esta institución estima que no existe agravio alguno, porque en esta citación o al acudir dicho postulante ante el órgano jurisdiccional va a poder hacer valer su derecho de defensa, el cual está consagrado, como le dije anteriormente, en el artículo 12 de la Constitución Política de la República, en el artículo 8 de la Convención Americana, lo cual son muy claros al indicar que toda persona de derecho tiene derecho a ser citada, y es lo que está ocurriendo en este caso. Además, existe también, y estas normas que he indicado con anterioridad, recogen el principio de inocencia. Por lo tanto, la sentencia que fue emitida con fecha 26 de febrero de 2016, al indicar que el amparo no es una instancia revisora y que no existe agravio, tiene su razón de ser y su fundamento, por lo que esta institución solicita que el recurso de apelación sea declarado sin lugar. En consecuencia, se confirme dicha sentencia y se deniegue el amparo solicitado. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.